Transmitir. Nos vamos a tener que hacer expertos todos en esto, ¿no? Sí. Porque así creo que nos vamos a quedar un buen Ya, rato. te acabas de, ya me veo yo. Pero está transmitiéndonos. Este momento, sí, ya estamos. Esperemos un poquito, digamos, hasta que se pueda conectar Patricio. Y quienes estaban pendientes también se puedan conectar. Damos unos 5 minutitos. Yo te decía que tal vez debes poner, pero no transmitir todavía. No sé. Lo que podemos hacer es quitar el audio. ¿Cómo? Ya mismo empiezan, pero primero que falta el Pato Vallejo. ¿Qué hacemos, Ela? ¿Lo esperamos hasta y 40 y ahí arrancamos? Y bueno, si no se conectó, se sumará después. ¿O cómo hacemos? Yo puedo estar pendiente de él. Ujú. Y arrancamos y 40. Lo esperamos hasta y 40 y ahí arrancamos. Y bueno, se sumará después. ¿O cómo hacemos? Me estoy escuchando como un Sí. loop. Lo siento, estoy siguiendo también el teléfono. Esto se llama monitoreo. ¿Qué? Les sugiero silenciar el Facebook si es que se van a ver por la transmisión. Sí, está Ah, ok. silenciado. Facebook está silenciado. Sí, pero nosotros también, o sea, cada uno puede silenciar el Facebook. No, yo así no lo tengo abierto. Nos escuchamos por el Zoom, la transmisión. Sí, está silenciado. Facebook está silenciado. Sí, pero nosotros también, o sea, cada uno puede silenciar el Facebook. Yo así no lo tengo abierto. Nos escuchamos por el Zoom, la transmisión. Sí, está silenciado. Facebook está silenciado. Sí, pero nosotros también. Hola, creo que lo logré. Patricio. Bienvenido. Hola, Patricio. Justo a tiempo. En Entonces, el fondo yo estoy en el campo y tengo siempre problemas, pero creo que vamos a salir bien. perfecto. Empecemos entonces. Pero espérate, déjame, estoy tratando de compartir en la escuela de cine, pero no sé cómo hacer. A ver. Bueno, nada. Me parece que vas a tener que esperar a que empiece, pero por compartir. Ah, ya. Bueno. Vamos nomás. Cuando quiera. Ya estamos, entonces. Muy bien, buenas noches a quienes están conectados con nosotros a través de este Facebook Live de La Línea de Fuego, una revista digital. Hoy vamos a conversar sobre el arte y la cultura en emergencia.
y de la pandemia a largo plazo, ¿no? Este es un intento por abordar varios aspectos sobre cómo llega la cultura a este momento de emergencia sanitaria y cuáles son los posibles escenarios. Para eso, contamos con Juan Martín Cueva. Como ustedes saben, Juan Martín es cineasta, documentalista, director de la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes, exdirector ejecutivo del Consejo Nacional de Cine y ex viceministro de Cultura. También nos acompaña Gabriela Montalvo Armas. Ella es feminista, economista con una especialización superior en gestión cultural y un máster en estudios de la cultura. Gabriela trabaja mucho en temas de economía feminista, arte y economía de la cultura. También está con nosotros Patricio Vallejo Aristizábal. Él es director, dramaturgo, pedagogo e investigador teatral, director artístico del grupo Contra el Viento Teatro. La moderación de este panel virtual la va a hacer nuestro compañero Jorge Basilago. Él es periodista y es escritor. Por mucho tiempo fue también colaborador de Cartón Piedra y coautor de los libros A la orilla del silencio y Grillo Constante, que es la historia y vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti. Entonces empezamos con este panel. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche. Y bueno, conversemos un poco. Bien, Ela, gracias por la presentación. Gracias también, Juan Martín, Gabriela y Patricio, por la presencia aquí, y a todas las personas que estén del otro lado escuchándonos. Un poco comentábamos antes de iniciar la transmisión con las personas que están en el panel acerca del origen de esta actividad, que tiene que ver con, bueno, 3 artículos que se publicaron en La Línea de Fuego, como una investigación especial referida justamente al estado en que se encuentra o en que está enfrentando el sector de la cultura en el Ecuador, esta coyuntura que plantea la pandemia, ¿no? la COVID-19, que ha trastocado gran cantidad de actividades, pero justamente como la cultura siempre y el arte quedan como para un posible después, es decir, después de que tengamos el alimento garantizado, después de que tengamos el techo, después de que tengamos la salud, en general nunca se llega a hablar de la cultura con una expectativa de futuro o con una visión de largo plazo, y esa es un poco la intención de los artículos y de este cierre en el panel virtual. Por eso la idea también, como detectamos que había un gran desconocimiento y un gran desinterés, sobre todo de parte de una gran porción de la sociedad ecuatoriana respecto de la importancia que tienen el arte y la cultura en la construcción de eso que llamamos un Estado-nación, ¿no? Un ser nacional, si es que eso existe. Esto lo iremos comentando después con los panelistas. La idea es un poco entender desde dónde venimos, dónde estamos parados hoy frente a esta coyuntura, y tratar de imaginar en conjunto algunos posibles caminos por los cuales la cultura y el arte puedan continuar desarrollándose en el futuro inmediato, por lo menos. La idea entonces es un poco iniciar con el eje que nos llevaría hacia el lugar desde el cual venimos, un pasado inmediato, remoto, que en algunos casos las personas, entrevistamos para esta serie de artículos una veintena de personas, nos hablaron mucho, bueno, de temas como el clientelismo político, de la falta de valoración de los hechos artísticos, algo que continúa, digamos, en el presente, pero que es muy evidente a lo largo de la historia, una imprevisión, digamos, basada sobre todo en la inexistencia en algún momento histórico de una cartera específica para el sector que se ocupe de la cultura y del arte, y de una ley, obviamente, también teniendo en cuenta en el pasado inmediato la promulgación de la primera ley orgánica de cultura en la historia del Ecuador, que también nos marca lo que sucede con una herramienta
legal, que puede ser positiva, pero al no tener un seguimiento, una fiscalización social, si se quiere, también empieza a hacer agua por distintos costados. En este sentido, bueno, habiendo introducido este eje del pasado, del lugar del cual venimos, nos gustaría que la primera intervención estuviese a cargo de Gabriela Montalvo, como para tener un poco más de panorama respecto de este conocimiento que ella seguramente tiene más integral de lo que es el manejo político y económico de la cultura en la historia del Ecuador. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Yo quisiera también un poco referirme a esto que tú decías, de que hablamos de la cultura o pensamos en la cultura cuando tenemos lo demás resuelto, ¿no? Y eso es algo que viene justamente de postulados económicos. O sea, es resultado del tipo de pensamiento económico vigente, del paradigma económico con el que funcionamos actualmente, ¿no? Que es un paradigma que se ha logrado instalar de tal manera y con tal fuerza que, de hecho, lo asociamos con la misma definición de economía. Entonces, vas a la Facultad de Economía y te enseñan que la economía es la ciencia que estudia cómo repartir los recursos escasos. Entonces, la escasez aparece ya en la definición de la economía. Entonces, partimos de una definición de economía que asume a la escasez como algo dado, como un absoluto, ¿no? Y no hay no queda entonces ningún espacio para discutir algo tan fuerte como la idea de la escasez. Entonces, con esa idea de la escasez es que se da paso a la disputa constante y permanente por estos recursos, ¿no? Si son escasos, entonces tengo que disputármelos y que se asignen recursos para sujeto A o para campo A significa que se los vas a quitar al B, ¿no? Entonces ya partes de esa idea de la disputa, partes de la idea de la escasez y partes además de una idea jerárquica, ¿no? De una idea que va jerarquizando todo. Y una de las cosas más fuertes que hemos jerarquizado son las necesidades. Entonces, en las primeras clases de economía también, luego de explicarte esto a los recursos escasos, te explican que las necesidades son una pirámide. Y entonces tienes en el principio está justamente el alimento, tienes la salud, el vestido, la vivienda, hasta que llegas al punto casi extremo, la educación, y al final, en la cúspide de esa pirámide, está la cultura. Entonces, a eso no puedes llegar nunca, porque claro, estos recursos escasos siempre están disputándose en las esferas más bajas de esta pirámide, ¿no? Entonces tenemos esta idea jerárquica de las necesidades, que además, otra cosa que está en la misma definición de economía es que las asumimos como si fueran infinitas, como si los seres humanos tuviéramos necesidades infinitas y fuera insaciable. Y entonces cuando yo en mi camino, en mi trabajo con la economía de la cultura y al ir pensando esta relación, en un momento claro me di cuenta que esta concepción de cultura, de economía, que esta idea de escasez, no iba a permitir nunca un análisis completo, un análisis integral, un análisis justo de lo que es la cultura. Entonces tuve que buscar en otros paradigmas económicos nuevos caminos para ir comprendiendo eso. Y eso es una cosa, esa idea que tenemos, ¿no? Por ejemplo, de las necesidades infinitas o de los recursos escasos, es algo que se ha profundizado y se ha aprovechado la emergencia sanitaria, la pandemia y todo lo que esto ha provocado, como el confinamiento, para hacer un énfasis en estos conceptos, ¿no? En el concepto de la escasez, en la idea de la necesidad de disputa y en esta idea también de jerarquía.
Entonces, en esa jerarquía que además paradójicamente dejó históricamente fuera a la salud, ¿no? Y que ahora se da de frente con un problema sanitario y resulta que, no, sí ha sido importante, ¿no? Y entonces, claro, la pandemia tampoco es un hecho al azar, tampoco es consecuencia de un hecho natural, no es cualquier virus, ni cualquier tipo de enfermedad, ni cualquier reacción ante un hecho que podría parecer como aislado en lo biológico o en lo médico, ¿no? Tiene fundamental humanidad, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad tenemos? ¿Qué tipo de producción hemos fomentado? Y habría que pensar, ¿no? Si es que esa producción intensiva no nos llevó justamente a destruir la armonía, por ejemplo, con la naturaleza, y de ahí viene y vendrán y seguirán viniendo nuevas paredes, nuevos muros con los que nos demos de frente los seres humanos, ¿no? Para darnos cuenta que no somos ni mucho menos lo más grande de la naturaleza. Entonces, en ese modo de pensar, en ese paradigma es en el que se ubica la cultura en este momento, ¿no? Una Me pequeña decías interrupción. algo. Sí, una pequeña interrupción, que estaríamos llegando al tiempo. Yo me olvidé de aclararlo al comienzo, que vamos a tratar de tener cada uno de los panelistas 3 minutos extensibles según la necesidad que plantee el tema, para poder después interactuar al final de las 3 intervenciones. Pero no sé, digo, si querías redondear un poco más la idea como para ya dar paso a la intervención de Juan Martín. Bueno, lo que quiero dejar en claro es que ni siquiera un hecho como la pandemia es del todo resultado del azar, ¿no? Es decir, que es el resultado más bien de lo que hemos construido como humanidad, y eso es eh, sobre todo un hecho cultural, ¿no? Entonces, ahí mi pregunta más bien es si es que hemos ubicado bien las prioridades en esta idea jerárquica que tenemos de los campos y de los temas, ¿no? Entonces, más bien pensar que la cultura es algo fundamental, es algo básico y que tiene que estar como al inicio de cualquier cosa que pensemos o de cualquier modelo que pensemos construir, y que nos demos cuenta de que dejarle al último la cultura viene de un pensamiento económico determinado y no responde a lo que la cultura significa en la vida de los seres humanos, ¿no? Sino que tiene que ver con un paradigma previo a esto. Eso. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Juan Martín, digo, este primer tema entonces, digo, de dónde estamos viniendo, inclusive, bueno, desde tu función como cineasta, como docente de cine o de artes audiovisuales, ¿cómo fue la coyuntura, cuál fue el camino que nos trajo hasta acá, desde quizá puntualmente el arte en el que te estás moviendo? Sí, gracias Jorge, gracias Ela, gracias por la invitación. A ver, me pareció súper interesante que se empiece por Gabriela, porque a veces nos cuesta, a nosotros mismos nos cuesta ubicar los temas que tienen que ver con las artes y con la cultura en el ámbito, en el terreno económico, de producción, en el terreno de lo importante, para hablar de las jerarquías de las que hablaba Gabriela. Entonces, me parece súper interesante haber empezado por ahí, y yo más bien lo que trataría de hacer es una especie de correlato de lo que ella acaba de exponer en el terreno más bien, digamos, político, institucional y legislativo, que finalmente es la expresión de esa importancia que le da la sociedad y el Estado a eso que es cultura, a eso que son las artes, el fomento de las artes, como se lo quiera ver. Efectivamente, así como en la economía la cultura ha estado ocupando un lugar absolutamente marginal, yo creo que en la institucionalidad pública, en la concepción que desde el Estado
va hacia la sociedad, la cultura también ha sido como una de las últimas preocupaciones, porque se la ha concebido siempre como algo no esencial, como algo prescindible, como algo, no pasa nada si es que alguien deja de escribir una novela o si es que alguien deja de hacer una película, no pasa nada. Entonces, en ese sentido me parece importante un par de palabras que tú dijiste en la introducción también. Tú hablaste del clientelismo, y esto es bien importante porque en este juego de repartición de recursos que también mencionó Gabriela, eso es una tara, una perversión terrible que ha habido en este país de manera absolutamente permanente en los ámbitos de las artes y la cultura. Recién, creo yo, que en los años 40 empieza, del siglo pasado, ¿no? Hace 80 años, un poco menos, el Estado ecuatoriano empieza a pensar que tiene alguna responsabilidad en cultura. Es el momento de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero siempre ha sido, a todo lo largo del siglo XX, desde la fundación de la Casa de la Cultura en adelante, siempre fue un asunto un poquito ornamental, un poquito de acompañamiento de otras cosas más importantes. Si la cultura estaba relacionada con el turismo, relacionada con las conmemoraciones cívicas, relacionada con las fechas importantes para la sociedad, para el Estado, los aniversarios, etcétera, etcétera, de las ciudades, de los cantones. Ahí alguien empezaba a pensar que deberían haber algunos recursos para contratar un par de cositas, un par de actividades y que se pueda marcar de algún modo esa. Pero jamás se lo ha pensado de otra manera. Y eso viene, yo creo, alrededor de los años 80, paradójicamente y curiosamente, es en el gobierno de Febres Cordero, no sé bien por qué, no sé bien cómo, pero en ese momento se expide una primera ley de cultura. Una ley que finalmente reflejaba estas mismas cosas, pero por lo menos ya estaba en un cuerpo legal, ya estaba en un texto, en unas disposiciones que decían, bueno, cómo se debe organizar estos recursos de los que hablaba Gabriela. Entonces ahí se crea el Foncultura, por ejemplo, que era el Fondo para el Desarrollo de la Cultura, que empieza a funcionar además de manera paralela a la Casa de la Cultura, y al mismo tiempo había la Dirección de Promoción Cultural del Banco Central del Ecuador, de fomento, no se llamaba de fomento, de promoción y difusión cultural del Banco Central del Ecuador, y empieza a ocuparse de un montón de cosas ese departamento del Banco Central del Ecuador, curiosamente. Luego de eso están, y ahí sí me acerco a lo que tú mencionabas, al terreno más cinematográfico, que conozco un poco mejor y de primera mano. A principios de este siglo ya, bueno, desde los fines de los 70 se crea la primera Asociación de Cineastas del Ecuador, ASOCINE, y durante casi 3 décadas hay una disputa permanente para posicionar estos temas y para decir, bueno, esto no es simplemente el capricho de unos cuantos artistas privilegiados además, porque claro, son los que tienen plata y que pueden dedicarse a hacer películas en un país como estos, y se empieza a posicionar como una actividad profesional, como una actividad importante que tiene que ver con la construcción de lo que tú decías, con la construcción de la nación, de la sociedad ecuatoriana. No es simplemente un lujo prescindible. Pero esto toma muchísimo tiempo para posicionarse. Yo creo que no ha terminado de posicionarse. Entonces, a inicios de este siglo, así son las cosas un poco extrañas, primero se dispuso de una ley de fomento del cine nacional. Antes de que existiese el Ministerio de Cultura, antes de que existiese la Ley Orgánica de Cultura, tuvimos una ley de fomento del cine. Y esa dio lugar a la creación de la primera institución, en mi criterio, técnica, especializada, dedicada a eso, que es el fomento, en este caso, de la cinematografía. Y de ahí se abre un periodo de un poco más de una década, hasta que la Ley Orgánica de Cultura finalmente, que fue un mandato de la Asamblea en 2009, hubo que esperar hasta el 2016, último día del 2016, para que se expida la Ley Orgánica de Cultura. Yo no creo que es la panacea, que exista una ley, no es la salvación, no es, tenemos ley, podemos estar tranquilos. No, pero sí es una base fundamental
para poder trabajar en otros términos que no sean esos de la discrecionalidad, del clientelismo y de la improvisación del último puesto en la jerarquía de las prioridades. Perfecto, gracias Juan Martín. Estuvimos bastante bien esta vez, disculpen por no haber advertido antes el tema de los tiempos. Y entonces, bueno, nuevamente, el mismo eje, Patricio, a partir de su experiencia como hombre de teatro de tantos años y bueno, de su conocimiento de ese devenir de las artes escénicas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi saludo y mi abrazo, Ela, Gabriela, Juan Martín, a ti, Jorge. Yo quisiera plantear desde el lugar desde donde yo miro, no solo el mundo de la cultura, de la economía, de la política, sino que el mundo de sentido en general, el comportamiento de los seres humanos. Este lugar, que es el que yo habito y donde realizo mi existencia, es el teatro de grupo independiente, laboratorio, que es como se ha llamado a colectivos teatrales que hemos logrado permanecer en el tiempo como un núcleo de personas que trabajamos juntos y que nos ha permitido de alguna manera generar no solo un ámbito para el desarrollo de un oficio artístico, sino también el desarrollo de nuestras vidas. Yo creo que tanto lo que ha dicho Gabriela como lo que ha dicho Juan Martín es acertado, es correctísimo. Eso es lo que ha sucedido y es lo que ha sucedido desde la manera de ver y de actuar de la humanidad con respecto a los recursos. Pero cuando yo pienso en el teatro, además de esto que ya está expuesto acertada y claramente por mis compañeros, estoy pensando en un lugar, en un ámbito que produce una atracción. El teatro es como el fuego. Produce una atracción y convoca a reunirse. El teatro existe en la medida de esa atracción que genera una reunión. Los seres humanos tenemos entonces que atender a ese llamado para reunirnos con otros seres humanos y poder ser parte de un hecho que es vivo, de un hecho que es una elaboración que una persona, un grupo de personas desarrolla en ese instante, lo modela en ese instante y se los ofrece a quienes asistimos a este llamado. Entonces, de alguna manera, es ese sentido de la atracción y ese sentido de la reunión es lo que, a mi manera de ver, hace la sustancia del teatro desde siempre. Estoy hablando desde las formas del narrador, del cuentero, del bailarín, del chamán, del hombre primitivo, del hombre y la mujer primitivos que eran capaces de interrogar al universo y responderse a partir de esta expresión de su cuerpo y de su voz con cantos, danzas y narraciones que se las ofrecía a la comunidad que se reunía. Esto es lo que yo veo se ha venido fracturando en el tiempo. Porque, como lo decía perfectamente Gabriela, estamos empezando a ver siempre las relaciones humanas desde la perspectiva de la convocatoria al consumo, no a la reunión, no a la atracción que me permite ir con otros seres humanos a ser parte de la revelación de un hecho, de un suceso que estas personas, actores y actrices, están generando en un espacio. Entonces, el momento que el teatro empieza a ser un producto consumible, el momento que el teatro empieza a ser objeto de una oferta y una demanda y que es parte de un ethos
cultural de este modelo, de este modo de ser que tiene que ver con el dinero y con el consumo, en ese momento se fractura lo que es sustancial. Y yo veo que eso desafortunadamente no nos permite ver a lo que está detrás. Pienso que más allá de pretender que se mejore las maneras de convocatoria, de oferta, de llamado al consumo, se ha perdido, se ha descuartizado, se ha fragmentado lo sustancial que supone la existencia del teatro. Desde esta perspectiva, yo estoy pensando que lo que la pandemia ha hecho visible, en realidad es algo de lo que venía siendo víctima el teatro, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, desde hace mucho tiempo. Yo creo que frente a la poderosa industria del entretenimiento, que cada vez crece y crece, y que esta industria del entretenimiento tiene una variedad gigantesca, desde la televisión hasta el fútbol, desde los centros comerciales hasta los megaconciertos y shows espectaculares que convocan a decenas de miles de personas al mismo tiempo. Por exitoso que sea un espectáculo teatral en una sala de 500, 600 asientos, como el Teatro Sucre, por ejemplo, por exitoso que sea, es apenas un fragmento irrisorio. Un partido de fútbol con 600 personas, ese equipo está condenado a perder. Un programa de televisión que tiene una audiencia de 600 personas va a salir del aire inmediatamente, no tiene opciones. Si es que nosotros seguimos pretendiendo que el teatro sea parte de esta industria del entretenimiento y de esta mirada del consumo y el snob cultural, entonces probablemente el teatro tenga que seguir resistiendo y sobreviviendo en una suerte de margen. Yo creo que la mirada es una mirada de la atracción. Creo que hay que renovar el llamado para que el Estado, para que el mundo académico, para que los medios de comunicación sean parte de este llamado del teatro, y el teatro va a existir. Perdón, Patricio, si podemos ir redondeando. Si podemos ir redondeando para mantener los tiempos. No, está bien, pero termine la idea, por favor, perdón la interrupción. Sí, no te preocupes. Lo que decía es esto, o sea, de que es una atracción y que tienen que acudir no solo los espectadores, sino también otros espacios institucionales, y desde esa perspectiva desarrollar una existencia que gire alrededor de la colaboración, que gire alrededor no del consumo, sino de la construcción colectiva y social para la existencia del teatro. Y con esto yo pienso que lo que tendríamos que hacer es de alguna manera cuestionar cómo hemos venido funcionando, retomar aquello que sea retomable y buscar una renovación, una interrupción, un cambio. Y claro, estoy pensando que esto es un proceso a largo plazo. Pero sí, yo había redondeado con esto, con esta idea, esta primera parte. Muchísimas gracias, Patricio. Entonces, bueno, finalizada la primera ronda de intervenciones, creo que Ela tenía alguna inquietud llegada a través del chat, así que bueno, adelante, Ela. Sí, bueno, esto es un poco también para que no nos quedemos en el diálogo entre nosotros, sino también escuchar lo que nos escriben a través del Facebook, ¿no? Entonces, Paola Zambrano Yeria nos dice que el problema, un poco haciendo eco a lo que comentaba Gabriela al inicio, ¿no? El problema es que es difícil reconocer que la cultura es generadora de economía, nos dice. Hay que entender que la cultura es un sector productivo. En el eje transversal de nuestra Constitución no está la cultura como un punto prioritario. Un gran ejemplo es que la cultura es generadora de patrimonio y el patrimonio genera turismo. Entonces, la cultura es la base de otros sectores productivos. Y Juan Rodríguez también nos escribe y dice: buenas tardes con todos, sobre todo en el tema de la exhibición del arte en general. ¿Qué va a pasar con el arte de exhibición masiva, no? Más que todo,
al país no le interesa crear plataformas para darnos campos de producción. Bueno, no sé quién tendrá ganas de responder a estas inquietudes para afirmar o para profundizar lo que han dicho tanto Paola Zambrano, que es una poeta y gestora cultural de Galápagos, justamente una zona que está bastante afectada en estos momentos por el tema de la pandemia. No sé si Gabriela quiere analizar un poco estos comentarios que nos han llegado. Sí, bueno, primero decirles que desde mi punto de vista y desde los años que voy haciendo investigación en economía de la cultura, creo que más bien hemos llegado al punto en el que quienes están en lugares de toma de decisión ya se han dado cuenta de la capacidad inmensa que tiene, digamos, el campo cultural y el campo del arte para generar riqueza, el campo de la creatividad, ¿no? Que es un poco más amplio. Pero no es una riqueza, es decir, ya hay una conciencia de eso a nivel político, ya está claro que esta generación de contenidos culturales, esta generación de contenidos que vienen de la creatividad humana generan riqueza económica y además en escalas muy altas. Lo que pasa con eso es que hay un modelo de acumulación y de extracción absolutamente concentrador detrás de eso. Entonces, ¿cómo funciona la historia de las industrias culturales? Es lo que deberíamos pensar, porque ya está claro que generan valor, ya está claro que generan riqueza, que generan miles de millones de dólares. De hecho, los países que tienen el poder político tienen muy claro eso y son los países que tienen mayores aportes al PIB, ¿no? Por parte de sus industrias culturales. Entonces ahí a mí me parece que hay que tener más bien en cuenta dos cosas. Que la primera, como les decía, es el modelo de producción de esta riqueza y el modelo de acumulación y de extracción de ese capital, que es, para mi punto de vista como economista, es como el modelo sine qua non digamos, si uno quisiera estudiar el marxismo puro, ¿no? De cómo se extrae capital y de cómo se puede generar esa riqueza para un grupo de personas, mientras que otras están condenadas no solo a la precariedad, sino a procesos crecientes de pauperización, de empobrecimiento, que se basan no solo en la necesidad, digamos, como un obrero que tiene la necesidad de trabajar, sino que además están fundamentados en los afectos y están fundamentados en la necesidad vital del creador para poder seguir extrayendo ese capital. Entonces es de las cosas más perversas que uno puede encontrarse cuando estudia estos procesos, ¿no? Entonces tener en cuenta eso. Y por el otro lado, que me parece que también hay un interés que es geopolítico, o sea, que esto ya es grande, que es ya heavy, digamos, en términos políticos, ¿no? Que es que algunos países y algunas personas no se den cuenta nunca de esta posibilidad económica que tiene no sé si decir la cultura, pero sí la creación artística y sí la capacidad creativa, ¿no? Porque es como esa frase que dice que lo mejor que le puede pasar al diablo es que pienses que no existe. Y entonces, mientras tú piensas que no es posible, que no hay, o que la relación entre la economía y la cultura es perversa, o que es mejor alejarse de todo lo que tiene que ver con la economía, o que es mejor desconocer toda esa parte de producción, de capital y de riqueza, entonces me parece que hay una trampa también ahí, que tenemos que tener mucho cuidado y que más bien hay que usarla a favor, ¿no? Usarla a favor. Y teniendo en cuenta esto que te digo, ¿no? De saber que hay un proceso de creación junto a un proceso de extracción de esa riqueza. De extracción de esa riqueza que además condena a sus productores, que son los creadores,
a estas condiciones de precariedad. Y es lo que ya lo comenté en un foro anterior, y que un poco decía Juan Martín también, es esto de que, y lo que dice más desde la vivencia Patricio, ¿no? Lo que pasa con el arte, lo que pasa con la economía del arte, debería llamar muchísimo la atención a los economistas. Y dentro del arte, a mí me llama mucho la atención, sobre todo las artes escénicas y las visuales, porque lo que pasa en ese campo es como un adelanto de lo que pasa después con otros campos de la economía, con otras actividades económicas. Entonces, lo que dice Patricio es cierto, es un sector que ya se vio precarizado, no ahora con la pandemia, no hace 10 años o cuando empezaron hace unos 5 años nuevamente, digamos, los gobiernos neoliberales a tomar el control en la región, sino desde antes empieza ese proceso. Y hay que tener mucho ojo con lo que pasa en cuanto a fenómeno económico, porque es lo que se viene luego en otros sectores, que es lo que hemos visto ahorita recrudecer agresivamente con la pandemia, que es, por ejemplo, esta cuestión de domesticar la producción, ¿no? Echar al espacio doméstico lo más posible la producción. Es decir, que el capital ahora ya se metió en el espacio doméstico, se lo tomó absolutamente, ¿no? Dice Paul Preciado que en tu cama, dentro de tus sábanas, tú estás produciendo. Entonces ya no hay espacio libre de tornarse productivista y de tornarse generador de riqueza en ese sentido. Pero en condiciones cada vez más desfavorables para los productores. Ya no son solo los obreros los que producen en condiciones desfavorables, ahora los intelectuales también producen en condiciones desfavorables. Los artistas, bueno, históricamente han producido en condiciones desfavorables, aunque ahí hay excepciones y algunos matices, ¿no? Porque esto de dejar la cultura y el arte en la cúspide de esta pirámide de necesidades, por un lado las deja al margen, pero por otro lado las vuelve también elitistas. Entonces, obviamente, quienes ya cubrieron con sus recursos todas estas otras necesidades, es como que tendrían derecho, tendrían acceso, tienen el derecho a satisfacer sus necesidades culturales. Entonces, el manejo que estamos viendo ahora mismo de la pandemia en términos culturales responde claramente al modelo político que vivimos, que es un modelo clasista, es un modelo colonial, es un modelo absolutamente neoliberal en sentido de que va a dejar que solamente quienes puedan vayan cubriendo sus necesidades, sin hacerse cargo el Estado ni la sociedad de esa responsabilidad. Entonces, las necesidades culturales son tan elementales que las personas que ganan menos de $1, no menos de 2, menos de $1 en el mundo, los estudios de Duflo y Banerjee, que son estudios de caso de millones de personas, demuestran que esas personas destinan entre el 10 y el 35% de su ingreso de $1 al día a lo que podríamos denominar consumos culturales. O sea, gastan su plata en festivales, en fiestas, en reuniones, en eso de lo que Patricio hablaba. Y gastan su plata también en la adquisición de televisores, por ejemplo, porque la gente, el ser humano necesita de estas expresiones, necesita de ese encuentro, necesita de ese canto, de ese movimiento, de esa luz, de eso que hablaba Patricio. Entonces, no se puede sacar esa necesidad de la humanidad. Lo que va a cambiar Gabriela, si podemos ir, es cómo manejemos esto, ¿no? Entonces, con eso cierro, ¿no? Solamente quiero dejar en claro que esa es una necesidad básica y que no, o sea, no depende de cuánto gane la gente, sino de qué manejo político se haga de esta necesidad y de su posibilidad de satisfacerla. Gracias, Gabriela. Y me gustaría quizás enlazar esto último que decías acerca de, bueno, de cómo destinan ese ingreso
tan mínimo, las personas que ganan menos de $1 al día, a consumos culturales, con la otra intervención que comentaba él hace un momento, sobre el tema de la exhibición. Quizás Juan Martín, relacionado con el tema del cine, donde, bueno, el tema de las pantallas y de las salas tiene como mucha más relación, nos podría hablar un poco o ampliar un poco este tema, ¿no? Es decir, cómo resolver esta cuestión de la exhibición y del acceso a la exhibición para tanta propuesta. Claro que sí. Pero un poquito antes de eso, me llamó la atención un poco un contraste que se acaba de producir y también una coincidencia entre lo que propuso Patricio, de qué manera desde lo vivencial, digamos, de las artes escénicas se vive esa supuesta, ese un poco distancia, ese divorcio con las audiencias masivas y con el consumo. Y lo otro que proponía Gabriela, que es esta toma de conciencia paulatina de que efectivamente las artes producen riqueza. Yo estoy absolutamente de acuerdo, obviamente, en que es importante visibilizar el aporte de las industrias culturales y de las industrias creativas a la economía. Es fundamental. Pero también ahí hay un peligro, una lucecita de alarma que se debería prender. Porque a veces por ese camino llegamos a priorizar solamente las expresiones más comerciales, más masivas, más mercantilizables, no sé cómo decirlo, más, que más se pueden meter en el mercado. Y eso es peligroso, porque por ahí puedes llegar a la conclusión contraria, digamos. Si Hollywood hace tan bien las cosas, si Hollywood produce tantas maravillosas películas para todas las audiencias posibles de manera planetaria, y nos puede llegar además, uniendo esto con lo de las pantallas, con lo de las redes de circulación, puede llegar a nuestros dormitorios, a nuestras camas, a nuestros espacios domésticos. ¿Para qué se necesita invertir recursos en hacer unas cosas que finalmente, en el mejor de los casos, van 600 personas al Teatro Sucre a ver una obra de teatro? Entonces, si solo le dejamos en el terreno puramente, digamos, financiero, económico, hay ese peligro. Hay un montón de dinámicas comunitarias que tienen que ver mucho con nuestra manera de construirnos como sociedad, como país, que tienen que ver con esas cosas que no son reemplazables. O sea, si es que no hay música académica ecuatoriana, tenemos reggaetón, entonces con eso nos contentamos. Si es que no hay producción editorial, literaria ecuatoriana, hay tanta producción literaria a nivel mundial, debemos aprovecharla. Entonces, ahí hay un pequeño peligro que me parece que hay que señalar. Es decir, cuando estamos hablando de todo el campo de las artes y de la cultura, no estamos hablando solamente de las industrias culturales. Las industrias culturales son fundamentales y es importantísimo poderlas fomentar y es una responsabilidad del Estado fomentarlas. Pero también estamos con ese peligro de dejar de lado lo otro. Y otra cosa, siempre que pensamos en estos temas, aquí creo que es el caso, enseguida nos enfocamos en los hacedores, digamos así, en los productores, en los creadores, en los artistas, y en la gente involucrada, en los trabajadores de las artes y la cultura, que son muchos, efectivamente, hay mucho encadenamiento y tienen relación con otros sectores de la economía y todo lo que quieran. Pero no pensamos más bien desde disculpa Pato, desde el consumidor. Es decir, también el ciudadano como el que tiene derecho a acceder a unos contenidos y que tiene derecho a acceder a unos contenidos diversos y de calidad. Eso lo dice la Constitución, eso lo dice la Ley Orgánica de Cultura. Entonces es una obligación del Estado. Y lo que ha pasado ahorita en la pandemia, me parece a mí que ha habido cosas muy feas, muy malas, pero también ha habido cosas muy, muy chéveres, muy positivas. Y una de ellas es que yo creo que si nos ponemos a ver bien, no podía haber mejor manera de visibilizar la necesidad del ser humano fundamental de consumir estas expresiones artísticas. Entonces, claro, el cine de alguna manera lo tiene más fácil, entre comillas,
porque finalmente tú haces la película, la gente no puede ir a la sala, pero la película puede llegar a su casa de cualquier manera. Yo pienso en los pobres teatreros, en los bailarines, en la gente de las artes escénicas. Es una situación muy distinta. Entonces no hay cómo olvidarse ni de lo uno ni de lo otro. Es muy importante hablar de las industrias, de la economía, de la cultura y del aporte de riqueza que generan estas actividades, pero también es importantísimo hablar de los otros, que no por eso son menos importantes. Como ponía alguien el ejemplo de la salud, Gabriela. La salud es un gasto, básicamente. Son unos recursos que se van y que obviamente si podrían ahorrarse desde una visión puramente pragmática de las cosas, pues debilitemos el sistema público de salud. Bloom, nos cae la pandemia y ahí estamos viendo las... Entonces, incluso gobiernos que yo no creo que se puedan calificar de socialistas ni nada por el estilo, Macron en Francia, Angela Merkel en Alemania, dicen, bueno, hay que reforzar los sistemas públicos de salud, de educación y de cultura también. Entonces yo creo que la pandemia nos ha permitido abrir los ojos hacia eso. Ojalá lo aprovechemos. Parecería que no tanto. Bueno, después creo que vamos a hablar de cómo enfrentamos la pandemia en el Ecuador, pero parecería que este gobierno no lo vio. No lo vio. Es decir, estábamos en un proceso antes de llegar a la pandemia de construcción de este Sistema Nacional de Cultura que establece la ley, que es una cosa compleja, complicada, no son solo instituciones, son un montón de cosas, modificaciones de otras leyes, exenciones tributarias, cosas aduaneras, tanta cosa de los GATS, en fin, es muy complejo. Estábamos en ese proceso y de pronto con la pandemia, en lugar de fortalecer esos procesos y de ir hacia allá, nos desentendemos. Y dicen, no, eso es inútil. En este momento estamos en emergencia, no hay plata para esas cosas. Perfecto, gracias Juan Martín. Yo veía que durante tu intervención asentía, Patricio, y me surgía asociar una inquietud a todo esto para dar un cierre a este primer eje con Patricio, porque algunos de los entrevistados también me mencionaban esta posibilidad de relacionar el arte con la educación, con la formación, no solo como formación artística, sino con la escuela primaria, con el colegio, como para que no se genere esta fractura a la que también hacía referencia Patricio, entre los consumidores, entre comillas, como señalaba Juan Martín, y los artistas, ¿verdad? Y qué tanto esta disociación o esta distancia entre la educación y el arte puede jugar en estas dificultades y en esta fractura, Patricia. Yo normalmente cuando pienso en esto que se ha venido mencionando y que se ha convertido como el ámbito de nuestra conversación, de la economía y la política, se me viene una imagen. Yo encuentro a esta industria del entretenimiento como un gran río que arrasa con todo, que pone tabla rasa, que unifica, como que de alguna manera no da una oportunidad a las diversas expresiones, sino que arrasa con todo. Pero imagino también a estos pequeños charcos, estos pequeños remansos de agua que quedan al margen de este gran río que arrasa y difumina y unifica todo. En ese espacio es donde los niños y donde las familias se acercan a chapotear y a disfrutar, si quieren. Esta imagen del arte como este pequeño charco al margen del gran río que arrasa con todo, es una imagen que a mí me ayuda para comprender el valor de una existencia. Yo no cuestiono ninguna fórmula ni formato, existen, pero es imprescindible reconocer que este puñado de personas que acuden a este espacio al margen tienen un valor importantísimo. Cuando tú me planteas sobre el tema de la educación y el arte,
me parece que es un tránsito inevitable. Ese gran río ha difuminado todo. Entonces hay que empezar a sacar de esa difusión, de esa difuminación, las distintas particularidades, y eso es un proceso que en la vida de las personas puede arrancar desde la niñez. Empezar a tener un encuentro y una relación con el arte es imprescindible. Yo creo que introducir en los procesos de formación de las personas este acercamiento es una cosa básica. Sin embargo, yo quiero pensar, espero no alargarme demasiado, yo quiero pensar que nosotros como sociedad, el Ecuador, somos una sociedad teatral. El teatro está en todos los momentos, en las reuniones familiares, en los sainetes que hacemos cuando imitamos a los personajes de la familia, está en las inauguraciones de deportes en los colegios, cuando cada curso pasa con una comparsa, está en las fiestas religiosas, está en las representaciones populares de barrocas, de la fiesta andina especialmente. Está, por supuesto, en las tradiciones del melodrama y del sainete, que están muy arraigados, sobre todo en ciertos ámbitos rurales, pero también en este margen tan interesante que tienen nuestras ciudades de la convivencia de lo rural y de lo urbano. Somos una sociedad muy teatral. El teatro está en todas partes, pero cuando nosotros estamos hablando de esto o otro, estamos hablando de un oficio en el que ciertas personas ejercen su capacidad de modelar una forma que requiere del dominio de técnicas para ese ejercicio, y esa forma modelada viva se ofrece a los espectadores. Por eso me parece que es muy importante como un proceso, como una suerte de resistencia a esto que arrasa, que difumina. Muchas de nuestras tradiciones o se van perdiendo, o se van debilitando, y ese es el nutriente de nuestro teatro. Así como en la base el teatro está vivo, hay que tratar de construir un edificio sobre esa base que nos permita llegar al teatro, a la danza, a las artes escénicas vivas, como se les llama ahora, de una profesionalización, de tal manera que las personas, que los artistas, que los creadores puedan vivir con dignidad desde su oficio creador. Eso por un lado. Entonces yo estoy plenamente de acuerdo en que no es un problema de solo convocar al consumo. Una obra de teatro, por exitosa que sea, llega a dar 100, 120 funciones en un año, con 200 personas, estoy hablando del Ecuador, con 100 personas, que son los teatros que normalmente convocan al público. No va a tener sino, no sé, 800, 1000, 2000, 3000 espectadores en todo un año de difusión. Yo creo que la intervención de una política seria va a permitir, primero, que el artista creador del teatro se profesionalice. Segundo, que el teatro, la danza, el arte escénico pueda ir a los lugares donde usualmente no habita, fuera de los centros de las pocas capitales donde hay esa actividad. Y que además, de alguna manera, se solidifique el encuentro, porque si no pensamos en que el encuentro es el sustento, no tanto, yo entiendo lo que dice Juan Martín, el consumo en el sentido de este alimento que implica lo que el artista escénico le ofrece al espectador, no en el consumo como el pago por algo que voy a recibir. Sin embargo, yo creo que si se hace un proceso, un plan, un sistema, un artista puede estar permanentemente en el escenario, un artista escénico, en todos los rincones de una sociedad, pero eso tiene que ser el resultado de una planificación y de una intervención. Yo creo que defender el derecho de ese puñado de personas que deciden ejercer el oficio del teatro, y también de esas personas que deciden acudir a la atracción que le produce el teatro, es un derecho que el Estado puede, debe, y si es que
nos organizamos, yo no sé, se lo puede conseguir, porque, como ha dicho Juan Martín, no estamos inventando el agua tibia. Aún las sociedades más neoliberales, en las sociedades más neoliberales, estos estados intervienen con recursos para esta existencia. En todo caso, yo lo puedo dejar aquí ahora y, tal como dijo Juan Martín, en lo que aspiramos viene después, pues lo vamos a conversar más adelante. Perfecto, Patricio, muchas gracias. No sé, Ela, si a través del chat ha llegado alguna otra inquietud o si a vos te sugería algún otro tema como para asociar o si no dar paso al siguiente eje como para ir avanzando. No, sigamos con el siguiente eje. Tengo unas 2 preguntas, pero más bien se enlazan con el siguiente eje. Perfecto. Entonces, bueno, la idea es un poco, ya recorrimos el camino que nos trajo hasta aquí, ahora empezar a pensar en el manejo que se ha hecho, en el manejo o desmanejo, según también ha surgido mucho de las entrevistas que tuvimos para estos artículos para la línea de fuego, de la crisis provocada por la pandemia, puntualmente en el sector artístico y cultural. Juan Martín mencionaba hace un momento el tema de que, claro, cuando la crisis sanitaria nos desborda, todo lo demás pasa como un segundo plano, o el Estado se desentendió de todo el resto, y cuando no se desentendió, en general ha tomado decisiones que fueron muy discutidas, como por ejemplo la reforma a la Ley Orgánica de Cultura a través del decreto 1039, del cual, bueno, seguramente vamos a hablar en este siguiente bloque. Y también han surgido en los últimos días de julio, que lamentablemente esto no ingresó en la investigación que tuvimos, una encuesta del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes, denominada Termómetro Cultural. Si me permiten que lea, voy a tomar algunos indicadores. Se encuestó en esa investigación a 2.500 artistas o gestores culturales a nivel de todo el territorio del Ecuador, de los cuales surgió que el 71% de ellos no tiene ingresos estables, solo el 50% tiene ingresos todos los meses, el 59% no tiene seguro social, el 13% está cesante o buscando empleo, y el 18% está trabajando sin remuneración. De ello, además, se desprende que 7 de cada 10 artistas opina que la situación del sector, si bien era grave antes de comenzar la pandemia, empeoró notablemente durante los últimos 3 años. Esto sería como el puntapié inicial, como para empezar a comentar toda esta cuestión, a ver qué nos sugiere todas estas distintas vertientes que van modificando nuestra actualidad. Gabriela, te agradezco si podés hacer uso de tus 3 minutos en relación justamente con esto, ¿no? con el presente que estamos atravesando, con esta coyuntura y con estos datos sin duda preocupantes para el sector artístico y cultural. Bueno, gracias de nuevo. Yo quiero empezar un poco, porque me parece que es necesario ir hablando de este tema además. Yo, como vengo principalmente del campo económico, tiendo a olvidarme que en el campo de los estudios culturales y de la gestión cultural, también de quienes están en las prácticas artísticas, se entiende de manera muy distinto el concepto de industria cultural de cómo lo entendemos en la economía, ¿no? Entonces, en el campo cultural y de las artes está este concepto más ligado con el trabajo de la Escuela de Frankfurt y tiene una connotación negativa, pesada, ¿no? de las industrias culturales. Y en la economía, el concepto de industria se usa más o menos como sinónimo de sector económico, ¿no? Entonces, esto es para decir que lo que decía Juan Martín un poco es sí y no, ¿no? O sea, de la importancia de hablar de industria cultural. Porque desde el punto de vista económico, la industria es todo el sector, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, el sector automotriz, la industria automotriz. Y entonces Ford hace parte de la industria automotriz, pero el mecánico de tu barrio también hace parte de la industria automotriz, ¿no? Entonces cada uno ocupa como un lugar distinto, es una pieza distinta de ese todo que es la industria. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tú tienes en la mira la industria así
con esa mirada integral y grande. No es verdad tampoco que ni siquiera la industria más extractivista, la mirada más extractivista de industria cultural, olvida la producción comunitaria o la producción, no me quiero meter en esta discusión, pero voy a ponerla así, ¿no? Como de arte más puro o más, no sé cómo Artesanal. decirlo, ¿no? Pero bueno, Menos o sea, comercial, no, quizás. exacto, no, esa es otra trampa, pensar que esta mirada extractivista, porque es más que comercial, es más que eso, que esta mirada no toma en cuenta ese nivel, es falso. Porque la producción comercial y la producción altamente comercial tiene que alimentarse de algo, tiene que surgir de algo. Y su fuente de alimentación, su fuente es, vamos a ponerlo así, la cultura comunitaria, el arte independiente, es decir, son circuitos que están íntimamente ligados y el circuito comercial no puede existir sin el circuito independiente. Entonces, Shakira y su boom comercial y su éxito en la industria musical no se puede concebir sin la historia musical del pueblo colombiano, ¿cierto? Entonces, ahí lo que pasa es que operan determinadas lógicas para mantener en ciertos niveles o hasta dónde oculto, hasta dónde muestro, hasta dónde fomento, hasta dónde protejo, hasta dónde exploto cada uno de estos espacios, digamos, ¿no? Pero no es verdad que la industria cultural, esta extractiva, acumuladora, no se fije en esas otras muestras, sino que las ve con otros intereses, ¿no? O las utiliza de distinta manera de la conversación que estamos teniendo aquí, que más bien gira en torno a estas necesidades humanas que tienen que ver con la dimensión cultural, ¿no? Con los contenidos, con el encuentro, con esta otra cosa, ¿no? Pero bueno, o sea, dejar eso en claro, que hay estos dos conceptos, que desde la economía es como un sector, entonces yo siempre tiendo a hablar como de la industria, entendiendo que son parte de los grandes productores, pero también los pequeños, y que pienso que sí hay una mirada de mucho interés, más bien, de mucho interés sobre estas otras expresiones. Y bueno, sobre la encuesta, lo que les puedo decir es que esa encuesta me ha conmovido, o sea, me ha conmovido realmente ver los resultados de esa encuesta, porque de mi trabajo con personas que están en determinadas prácticas artísticas, yo he podido constatar la precariedad, he podido constatar la informalidad, he podido constatar el empobrecimiento, pero verlo así tan generalizado, tan mayoritario en una encuesta sobre 2.500 personas, es decir, sobre una muestra significativa, me duele. O sea, me duele ver que la cosa es grave, que la cosa es grave y que la gente trabaja con ingresos bajos y bajísimos. Es decir, las condiciones de trabajo en el arte se relacionan con las condiciones de actividades primarias de la economía. Es decir, con condiciones de los obreros de la agricultura, es decir, no tiene nada que ver con ninguna otra actividad que sea parte de los servicios. Y eso es brutal, y eso debería llamarnos muchísimo la atención y debería provocar un giro absolutamente radical en la manera en la que se están diseñando y se están implementando las políticas o las medidas públicas para la cultura en nuestro país. Porque se está pensando en un sector que no existe, con unas características que no existen. Se están diseñando unos créditos para
o para quién son los créditos de 50.000 o de 25.000 o de 5.000, o qué queremos decir cuando hablamos de emprendimiento, es decir, yo le tengo Perdón, mucho sí. respeto más bien a la palabra de emprendimiento. Entonces, lo que creo es que la encuesta o sea, a mí personalmente me lleva a la conclusión de que es imposible, de hecho es casi un insulto hablar de fomento para un sector que se encuentra en esa situación de vulnerabilidad y que lo que urge son medidas de protección. Entonces, esa es la conclusión más fuerte que tengo de haber visto así dibujada esa situación a través de esa encuesta. Si me permites una intervención, durante estos días de preparación de esta actividad, estuve en contacto con Pablo Calvache, que es el presidente de la Asociación de Artistas Circenses Profesionales del Ecuador, y él me comentaba algo muy relacionado con esto último que decías, sobre el tema de los créditos para emprendedores o de los fomentos a través de Ban Ecuador. Y lo que él me comentaba es que ellos se acercaron a ver la posibilidad de acceder a uno de estos créditos y resultó que no cuentan con formularios. Si bien se anuncia esto a través de los medios y demás, no cuentan con formularios en los bancos para artistas. Es decir, que tengan en cuenta la especificidad de la actividad artística y quizás de una actividad como la del circo, donde, bueno, no hay un domicilio fijo o una periodicidad estable, ¿verdad? Digo, esto es como un aporte o como una profundización de esto que comentabas. Bueno, me parece que ese es o sea, es una cuestión, en todo caso, solucionable, burocrática, que tiene que ver con no haber, no sé, aterrizado la política esta del crédito, ¿no? Pero me parece que lo importante va mucho más allá del formulario, ¿no? Y es que, primero, que si no hay el formulario es porque de verdad la institución que da el crédito todavía no tiene claro a qué sector va a atender, ¿no? O sea, cuáles son, como tú has dicho, las especificidades vamos a llamarlo sector, o de la actividad económica, de las actividades económicas relacionadas con las expresiones culturales o con las prácticas artísticas. Entonces no tiene idea, y entonces digamos, el banco está haciendo lo mismo que hace la Contraloría cuando evalúa qué ha hecho el Ministerio de Cultura con los fondos y piensa que es como hacer carreteras, entonces no está claro, ¿no? Entonces, si no hay esa mínima claridad, va a ser difícil que el banco tenga contacto con su público, ¿no? Entonces, la banca tiene que conocer a sus clientes, y bueno, esa es una falla, pero digamos es una falla administrativa que responde a ese desconocimiento. Pero el problema de fondo es que los créditos, un crédito está pensado para impulsar una actividad de la cual tú esperas obtener una rentabilidad en términos financieros. Entonces, va a ser tan alta esa rentabilidad que te va a alcanzar para pagar el crédito y para seguir ganando. ¿Y qué es lo que dice la encuesta? Que a la gente le alcanza con las justas para sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de las actividades artísticas en el Ecuador? Que los artistas ponen recursos de sus otros múltiples trabajos o de sus familias para sostener, subsidiando ellos las actividades. Entonces, ¿de qué rentabilidad estamos hablando? No, ¿cuál es la rentabilidad? No existe rentabilidad. Entonces, si tú vas a hacer un flujo de caja y vas a sacar un TIR y vas a sacar un BAN, si no tienes rentabilidad, es absurdo que pienses en un crédito. Y cualquier banco que tenga dos dedos de frente te va a negar el crédito, porque vamos a entrar en una ola de default. La gente no va a poder pagar. No va a poder. ¿Qué es lo que pasó con los créditos de Foncultura? No se pudieron pagar, no se pudieron cobrar, porque no son actividades rentables en términos financieros. A ese nivel de la producción, quiero decir, porque ya sabemos que en la industria cultural hay un nivel en el que se produce y se genera mucha riqueza, ¿no? Entonces, no sé si es que estos créditos están pensados para ese tipo de productores
porque los que están en la base no, o sea, no tiene lógica financiera hacer esto y no tiene lógica tampoco de fomento al sector, ¿no? Porque no son esas las necesidades que tiene el sector. Entonces, Patricio sabe mucho más que yo. Las necesidades del sector escénico tienen más que ver, por ejemplo, con los espacios. Cómo sostienen el espacio donde se encuentran y donde hacen su práctica, más que con una necesidad de plata, digamos, o de $25,000 o de $50,000. Es una cuestión permanente, es una cuestión estructural para sostener el espacio, por ejemplo. Entonces, esas son las cosas que no estamos viendo en la política. No hay una política de espacios, por ejemplo. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriela. Y ya que, bueno, lo mencionó Gabriela en su intervención, Patricio, si podrías profundizar un poco esto que venía afirmando al final Gabriela, o desarrollar también algunos otros temas que te hayan surgido durante la intervención y durante la presentación del tema. Sí, mira, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que ha expuesto Gabriela. Sobre todo en función de este tema de los créditos. Pero también hay otra fórmula que ha utilizado la institucionalidad cultural que también tiene una falla de inicio de concepto, que es la del fondo concursable. Yo a veces pienso en que el Estado lo que está haciendo es, no sé, por ejemplo, poner una muleta y poner a competir a todos nosotros que estamos fracturados las piernas para, arrastrándonos, alcanzar a ver si conseguimos una, no dos muletas, una para autogestionar la segunda. Esta imagen es cruel, pero es verdad. Estamos como cuando éramos niños que jugábamos a los capillos, que un adulto lanzaba monedas de 5 centavos, de medio, que era lo que había en ese entonces, cuando yo era niño, y todos los pequeños nos abalanzábamos para lograr tener unos centavos para el bolsillo. Esta realidad es muy compleja y creo que es lo que se tiene que transformar en términos de la relación que tiene el Estado con el arte escénico. Y también quiero complementar lo que se ha dicho con relación a la realidad material de los creadores, porque lo que nos está mostrando es que, por lo menos en lo que se refiere al arte escénico, estamos haciendo una actividad aficionada. En realidad, el teatro es una actividad de tiempo libre, porque el sustento material se lo obtiene de otras actividades, de empleos, de empresas, de tiendas, no sé, que hagan mis colegas para ingresar lo que se necesita y además para generar un excedente que permita subsidiar esa actividad de tiempo libre. Eso es tremendo. Yo creo que es importante en este momento ser también un lavado de cara, porque como yo decía, esta imagen, yo me refiero más al entretenimiento como industria que a la cultura como industria, esta imagen del río que arrasa y difumina todo, lo único que ha conseguido en lo que al arte escénico se refiere es hacer una tabla rasa. Todo es teatro, todo es teatro. Yo he tenido la oportunidad de, qué sé yo, te voy a contar una anécdota. A los 15 años escribí un poema a una chica que yo quería enamorar y que ella no me hacía caso. Eso no me convierte en poeta. Y cuando me han presentado a los grandes poetas vivos, cuando me presentaron a Jorge Enrique Arrum, jamás se me hubiese ocurrido decir yo también fui poeta. Pero 200 veces en mi vida, cada vez que voy donde un funcionario público, todo el mundo me dice yo también hice teatro. Yo actué de Blancanieves en el montaje del colegio. Esa tabla rasa, esa difuminación ha sido terrible. Yo creo que es muy importante hacer un lavado de cara también, mostrar la diversidad, si ahí está la riqueza. Creo que el Estado puede activar también las actividades comunitarias, de tiempo libre, pero también tratar de sostener los procesos creativos. En la historia del teatro, el siglo XX
y yo creo que nadie va a discutirlo, es el siglo de oro del teatro. Nunca antes en la historia, en todo el planeta, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, surgieron grupos, colectivos, jóvenes que se juntaban en parques, en terrazas, que se tomaban garajes o que se tomaban edificios viejos. Y de ahí surgió una enorme actividad. Pero los grandes transformadores, los grandes renovadores, los que dieron contenido al teatro del siglo XX, todos recibieron subvenciones públicas, todos. Stanislavski, Meyerhold, Piscator, Brecht, cuando retorna a la Alemania democrática, Lecoq, Ariane Mushkin, Eugenio Barba, Grotowski, cualquiera, cuando tú estás pensando, todos estos maestros que dieron una vitalidad enorme a este teatro que se multiplicó por todo el planeta, eran maestros que recibían subsidios y desde ahí se multiplicaba la actividad. No es una relación de ni lanzar monedas ni prestar dinero para que me paguen con intereses. Es una relación que se establece en una colaboración conjunta y en el que es imprescindible sacar del mismo costal a todo lo que aparece. No es igual un teatro laboratorio que experimenta. En el caso de mi grupo de Contra el Viento, nosotros requerimos 1 año, a veces 2, para llegar a escena con un espectáculo. Son procesos en los que trabajamos todos los días, 6, 8 horas en el escenario, más otro montón de horas afuera, para tratar de financiar esa existencia. Como Contra el Viento, decidimos por una cosa ética, no sé, en un momento de nuestra vida, convertirnos en migrantes a la inversa. En vez de ir del margen hacia el centro, que es lo que usualmente hacen las grandes migraciones humanas, nosotros decidimos migrar del centro al margen. Salimos del centro de la ciudad y nos fuimos a un pequeño pueblito. Defendíamos la bandera de que el teatro tiene que estar en esos lugares donde usualmente no habita. Hace 2 meses, tristemente, hemos visto cerrar definitivamente nuestra sala. Pero además hemos recordado cómo el Estado ecuatoriano ha salvado bancos, ha salvado medios de comunicación, ha intervenido equipos de fútbol, ha salvado exportadores e importadores. Pero un grupo de teatro cuya existencia se realiza en un espacio, como decía Gabriela, desaparece y hemos visto una encogida de hombros, una indiferencia muy triste. Hemos recibido una enorme solidaridad de fuera del Ecuador. Creo que es imprescindible hacer visible todo esto. Me encanta, perdón, este pequeño paréntesis, que haber participado de esta conversación, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con visibilizar y tiene que ver con algo que ha dicho Gabriela hace unos minutos. Si no hacemos una transformación radical de nuestros procederes, de nuestros comportamientos en relación a la cultura como un sector amplísimo, pero al arte y al arte escénico en particular, nosotros vamos a volver otra vez a arrastrarnos para ver si nos conseguimos una muleta que seguramente no podremos usar, porque eso sucede cuando sale un fondo concursable de $1,000, $2,000 que no sirve para absolutamente nada y que para obtenerlo se necesita trámites increíbles, un Estado que se demora meses y a veces no termina de entregar los recursos y que finalmente te exige tanto. A veces es tan triste tener que sacar un seguro de fiel cumplimiento, es decir, una aseguradora, una empresa de dineros es la que va a afirmar que yo voy a cumplir y no mis 40 años de trayectoria creativa. Perdón que me puse un poco efusivo, porque claro, hablé de una cosa personal y grupal. Hoy Contra el Viento, sus personas, porque cuando hablo de Contra el Viento no hablo de paredes, la estamos pasando muy mal. Pero seguimos vivos, porque esta es nuestra opción. Pero quiero plantear o pensar que debemos ser de los pocos que hemos hecho del teatro nuestra única fuente de ingresos.
En realidad nuestro teatro está marcado por personas que tienen que hacer actividades muy diversas para poder subsistir en el tiempo libre. Una actividad artística compleja, pero maravillosa que es el teatro. Bueno, he soltado Gracias. caóticamente cosas, pero creo que puede ser, desde mi perspectiva, este disparar para el futuro. Por un lado, renovar el tipo de relación que tiene el Estado con los artistas escénicos y por otro lado, los artistas escénicos hacer un lavado de cara. Nada mejor que mostrar nuestra enorme diversidad, nuestra complejidad, las distintas maneras y formas de existir, y entre esas una que yo lo valoro mucho, que es la del teatro independiente y de grupo, que ha logrado mantener repertorios, que ha logrado mantener procesos de investigación artística, que ha logrado mantener pedagogía y en el caso del Contra el Viento, incluso proyectos editoriales y de otras actividades alrededor del teatro. Con esto cierro. Gracias. Pensar que el espectáculo es solo la punta visible de un iceberg enorme que implica una gran actividad que los artistas escénicos ejercemos. Eso pues, gracias. Gracias, Patricio. Y bueno, faltaría Juan Martín para ver, nada, tu visión, nada o todo, mejor dicho, tu visión sobre este presente, la coyuntura y el manejo que se ha hecho desde lo institucional respecto del arte y de la cultura. Una vez más, quiero reaccionar a lo que acaban de decir mis dos contertulios, porque realmente me lo ponen en bandeja, digamos, porque acabamos de ver los dos enfoques, ¿no? Desde la economía, yo creo que Gabriela le dio en el clavo cuando dice que efectivamente hay una confusión con este tema, con esta palabra industria, ante la cual yo medio que tengo un poco de desconfianza, justamente, Gabriela, porque tú lo tienes clarísimo y nos puedes decir y explicar, no, cuando nosotros los economistas hablamos de industria, en realidad estamos hablando de todo el campo, de todo el sector, chévere. Pero aparentemente no lo entienden así las instituciones, tanto es así que sus intervenciones de apoyo, de estímulo, de incentivo, como se llame, apuntan a ese tipo de cosas. Tú lo acabas de decir, o sea, los créditos supuestamente destinados a la cultura están pensados para un tipo de cultura, que no es ni mucho menos el mayoritario aquí. Lo acaba de contar el Pato, y verás que estamos hablando de un teatro con 40 años de trayectoria, de un dramaturgo y de unos actores y actrices súper conocidos, de una obra súper consolidada. Imagínate un teatrito en Macas. ¿Qué situaciones vivirá? Entonces, justamente, me parece que no sé si me equivoco, Gaby, yo no soy economista, pero muchas veces cuando decimos industria, inmediatamente pensamos en fomento. ¿Qué se hace con la industria? Se la fomenta para que la máquina dé vueltas. Pero resulta que aquí el fomento se lo ha entendido de manera súper simplista, sesgada, prejuiciada. Entonces, o sea, nos imaginamos que es como fomentar los camaroneros o la floricultura, que son totalmente otro tipo de dinámicas y otro tipo de relaciones adentro de la actividad. O sea, pensamos en los productores hay unos que son muy, muy solventes económicamente y hay unos que son esfuerzos individuales absolutamente complicados, jodidos. Entonces, y yo por eso digo, por eso vuelvo a este tema, parece que fuera yo abogado o algo así, pero me parece que la existencia de una ley que considera la complejidad de todo el campo cultural es importante, y no es que de la noche a la mañana, ya que existe una ley, todo está resuelto. La ley tiene poquísimo tiempo de vigencia. Entonces, se toman decisiones, en mi criterio, totalmente fallidas, equivocadas, como por ejemplo, pensar que el IFAIC, porque se dice, bueno, es que el CNCINE, que luego se transformó en ICA, de alguna manera fue acumulando experiencia y se logró.
Se logró más o menos adaptar esta realidad de la inversión de recursos públicos en el sector, en proyectos privados, de manera más o menos técnica, más o menos no clientelar, en fin. Entonces se pretende que fusionando las dos instituciones de fomento se va a resolver para las otras artes. Estamos viendo, son dinámicas, son procesos, son formas de relacionarse y formas de llegar a las audiencias o a los consumidores o al público totalmente distintas, ¿ya? O sea, imagínate, finalmente estamos hablando de artes escénicas, de artes musicales tal vez, de artes audiovisuales, pero imagínate los artistas visuales, los pintores, los escultores, los grabadistas. Imagínate la gente, los escritores, los literatos, la gente que trabaja fuera de todo sistema, digamos, industrial. O sea, un tipo que se siente a escribir una novela, evidentemente no forma parte eso de su modo de subsistencia. Hace mil otras cosas y en su tiempo libre se sienta a escribir una novela, pero no es parte de una cadena productiva. Después sí, cuando ya la obra está hecha, pero ¿cuánto tiempo pasaría hasta tanto? Entonces, lo que propone la ley en su complejidad y en sus distintas partes es entender el fomento no solo como el fomento invertir recursos en una actividad productiva, que además tiene que generar beneficios, ¿no es cierto?, como decía Gabriela, sino también fomentar el consumo, fomentar la demanda, formación de públicos, relación con la educación, lo que se ha hablado aquí. Y eso es toda una complejidad, no es solamente una institución que debe hacerlo. Ahí tienen que intervenir los gobiernos locales, ahí tienen que intervenir las casas de la cultura, ahí tienen que intervenir las universidades, ahí tienen que intervenir, imagínate, la Dirección Nacional de Aduanas, el SRI, el IES, todos tienen algo que ver con esto, ¿no? O sea, las condiciones laborales de la gente. Entonces, por un lado estamos pensando solo en una partecita de toda esa complejidad. Y por otro lado también estamos pensando solo en los productores, solo en los que van a recibir ese crédito supuestamente para invertirlo y eso va a generar. Pero ¿qué pasa con el trabajador de la cultura? Y eso en la encuesta está. A mí también me conmovió, como Gabriela, la encuesta, pero no me sorprendió mucho, porque todos sabíamos que estas realidades son así y no se van a resolver ni durante la pandemia, ni se van a resolver en unos meses. Es un tema súper complejo y por eso es grave la manera en cómo este gobierno está manejando, enfrentando la crisis, porque lo está haciendo como si fuera de poner pañitos tibios y tratar con soluciones muy, muy pequeñitas. Cuando al contrario, lo que había que hacer en ese momento es esa cosa tan compleja, tan discutible, tan perfectible, evidentemente, que es el Sistema Nacional de Cultura, que ha sido implementado en un porcentaje mínimo, en lugar de desbaratarlo, porque eso es lo que empiezas a hacer cuando dices, no, ya que no hayan dos instituciones de fomento, que haya solo una. Le estás desmontando a todo una. Entonces, y hay otras medidas que supuestamente apuntan a reactivar la economía de la cultura, pero que solamente apuntan a ese tipo de emprendimientos o empresas un poco más empresas en términos genéricos, ¿no? O sea, puede ser la empresa de una persona, pero una empresa con más envergadura, con más capacidad de financiera, económica, etcétera. Pero el problema es que eso busca como reemplazar lo otro, ya que el Estado no puede intervenir, no tiene dinero para eso, pero sí podemos fomentar que el sector privado, vía estímulos fiscales, vía exenciones tributarias, etcétera, etcétera, invierte en cultura. Muy bien, súper bien, pero eso no puede reemplazar las responsabilidades directas del Estado en esos ámbitos. Entonces, es un poco más complejo, yo creo, y cuando se trata de vender una solución un poquito demagógica, enseguida se da cuenta que es muy parcial y que no va a tener ninguna incidencia en resolver el tema, que es realmente, para gran parte del sector, es
desesperante la situación. Es decir, hay muchísimos trabajadores de las artes y la cultura que simple y llanamente han dejado, o han cambiado de actividad, porque no podían seguir con esto, o han tenido que resolver de las maneras más precarias. O sea, se ha profundizado la precariedad en ese sentido. Muchas gracias, Juan Martín. Creo que Ela tenía algunas intervenciones vía chat que tenían relación con esto que se estuvo comentando ahora, que tiene que ver con la coyuntura que provocó la pandemia. Sí, bueno, tenemos un comentario de Pia Zurita. Ella nos dice: el Estado debe garantizar los derechos culturales en el contexto de nuestra diversidad, como de deconstrucción, las políticas para construir nuevas políticas culturales en base a estos derechos. ¿Cómo hacer que el Estado reconozca la cultura como un servicio básico con compromiso y garantía? Y hay una pregunta que me parece interesante, es que ¿cuál sería la lógica financiera para el arte? Nada más recordarles que nos quedan apenas 10 minutos. Bueno, con esto ya... Zoom es así. ya estaríamos entonces entrando en el posible diseño imaginario del futuro inmediato, entonces, también con estas preguntas, que bueno, por tocar el tema financiero, creo que lo conveniente sería que lo responda quien más conocimiento tiene del tema, que es Gabriela, ¿verdad? Sí, bueno, es una pregunta como muy amplia, es decir, las actividades culturales o las prácticas artísticas, como cualquier otra actividad, tienen que tener la mínima lógica financiera de permitir su sustentabilidad, ¿no? O sea, que sea posible seguir haciéndolo, ¿no? Lo que hay que pensar es cómo eso sucede, ¿no? Entonces ya sabemos que, como decía Patricio, para los artistas, en la gran mayoría de los casos, esa sostenibilidad viene del pluriempleo, esa sostenibilidad viene de los recursos propios de los artistas o sus familias, como decíamos. Creo que más bien la pregunta tal vez se refiere a cómo hacer que tenga una lógica de rentabilidad, ¿no? De rentabilidad en términos financieros. Y eso, bueno, tiene que ver con qué tipo de público o de audiencia al que diriges tu producción, qué tipo de producción artística tienes, en cuál de los circuitos te encuentras, si en el arte independiente, si en el comercial, qué estructura de gastos tienes. Es decir, igual que cualquier otra actividad, hay que revisar esas cosas con las especificidades que tiene el arte y las actividades que se dirigen a temas culturales, ¿no? Pero, claro, tanto es así que hemos visto que en este tiempo se han cerrado varios espacios, por ejemplo. Entonces, no es que la actividad del artista va a dejar de ser artista, el artista va a seguir siendo artista, pero hay espacios que se han cerrado, hay colectivos que se han disuelto, hay iniciativas que se han apagado, porque ya no pueden alcanzar el mínimo de la sostenibilidad financiera, ¿no? Entonces ya ni siquiera esta necesidad vital de crear ha logrado que se mantengan en pie, y eso implica lamentablemente una pérdida de capital que es irrecuperable, que es irreemplazable, ¿no? Por un lado de capital simbólico, pero también de capital económico, ¿no? De ese que podría en algún momento impulsar otro tipo de actividades dentro de las industrias, se pierde. Y no tiene la facilidad de recuperarse como podrían recuperarse otras actividades, ¿no? Entonces, no sé si es que alcanzo a responder la inquietud de quien hace esa pregunta, ¿no? Perfecto, pero bueno, vale el intento. Yo acabo de recibir también un aporte de Claudia Monsalve, de Titiri Teatro, que va un poco a cuento del aporte del capital simbólico que hacen los artistas, y también en relación con lo que hablaba más temprano Patricio Vallejo respecto de la relación del arte con la educación.
Dice, a propósito del arte y la educación, se acude a los creadores solo para hacer del mensaje educativo fácil para la comprensión del estudiante. Se desconoce la condición del aporte creativo fuera del utilitarismo que pueda aportar a una formación sensible del ser humano. Cuando los artistas somos creadores y no repetidores de fórmulas ya probadas comercialmente, no somos considerados como aportantes a la industria cultural. Yo creo que la identidad de una nación se debe construir con el aporte de sus creadores, como ejemplo cita Guayasamín. Así como el sentido nacional se crece cuando hay algún deportista que triunfa, el Estado debe impulsar tanto al artista creador como al deportista. No sé, Patricio, ¿qué te genera este tipo de razonamiento? Y también, bueno, dar un poco entrada, como para ya ir finalizando, al tema de qué herramientas les quedan a los artistas, a los gestores culturales para imaginar el futuro, este futuro post-pandémico que nadie tiene muy claro cómo será, y cómo podrá incidir el sector artístico y cultural, de qué maneras en el diseño de un futuro un poquitito más esperanzador de lo que tenemos como presente actualmente. Bueno, yo pienso que lo que plantea Claudia es correcto, es decir, la relación que se establece en el proceso de formación de las personas con el arte es una relación que está en el medio educativo y que desafortunadamente no ha sido manejada de una manera correcta, como todo lo que tiene que ver con el arte. Pero no solo ahí, es decir, la música, el canto, el baile, están en todo el proceso de la formación de las personas. A mí me encanta pensar siempre en una calle del barrio caliente de Esmeraldas, que visité hace muchos años, que era gratísimo, porque tú veías de los oficios, las labores, el sastre, el zapatero, que estaban afuera, hacia la vereda, por el calor, pero de la música, del baile, de los niños, la parte lúdica, y toda esa sensualidad que se va gestando en el proceso de formación de las personas. Pero con respecto a lo que tú me consultas, yo quiero pensar, Juan Martín ya nos habla de este sistema de cultura. Y una de las cosas que salta a la vista es que, porque están obligados, los GATS cantonales, la Casa de la Cultura, el Ministerio, los consejos provinciales, han gestado una cantidad enorme de burocracia que reciben dinero público en nombre de la cultura y que pareciera que ahí se agota el sistema de cultura. En el Ecuador hay 250, 260 cantones y de esos yo creo que ciento y tantos deben tener su Secretaría de Cultura con un grupo de funcionarios, dependiendo del cantón más o menos. Pero si sumamos todo eso a la burocracia de la Casa de la Cultura, la propia del Ministerio de Cultura, estamos viendo que hay en el Ecuador, no sé, 20,000 personas que reciben recursos públicos para su vida, para su consumo, y que no salen hacia los procesos de los que hemos estado hablando. Yo creo que los recursos están ahí. La clave radica en transformar la noción de la actividad y los recursos para esa actividad. Yo no pienso que se trata de una inversión que suponga inmediatamente una retribución económica, porque ahí estaríamos pensando que solo hay que aportar a la salchipapa y tenemos que olvidarnos para siempre de la oca y del melloco y de montones de alimentos que no generan recursos. Y yo no voy a invertir en agricultores que vayan a sembrar camote, porque eso ya no se vende en los grandes supermercados. Yo estoy pensando que hay que renovar el concepto con el que se produce la relación de recursos con el arte. Y ese concepto tiene que ver con colaboración.
Juan Martín decía acertadamente que no solo son las instituciones que llevan el adjetivo cultural al lado, Secretaría de Cultura, Ministerio de Cultura, Casa de la Cultura. Hay un montón de instituciones que son parte de este proceso, pero además, yo lo decía hace un momento, está el mundo académico, está los medios de comunicación. Si nosotros somos capaces de ofrecer a las personas, igual que sucede con el fútbol, por ejemplo, un espacio de información permanente, estamos generando una relación distinta con respecto al arte y al creador del arte, y al mismo tiempo a lo que el Juan Martín llamaba el consumidor del arte. Perdón, Patricio, que lo interrumpa. Dime. Perdón, Patricio, que lo interrumpa, lo que pasa es que estamos sobre el tiempo. La verdad es que, bueno, lamento interrumpirlo en un momento tan interesante de su exposición, pero también nos gustaría quizá escuchar un último aporte de Juan Martín como para cerrar la actividad antes de que Zoom nos cierre a nosotros. Muchas gracias. Sí, perdón, correcto, Patricio. Perdón, Patricio. No, yo solamente me quedó algo dando vueltas en la cabeza que quisiera decir, y es que a lo largo de toda esta conversación, que han sido propuestas e ideas súper interesantes, me queda como una idea de que una tarea que tenemos por delante, todos, empezando por la gente del sector, es quitarle algunas exigencias que se le pone a las artes, ¿no? O sea, la rentabilidad. Por Dios, o sea, no, está muy bien, si es que hay rentabilidad, qué mejor, maravilloso, que haya ganancias, que haya utilidad, eso no es pecado. Pero si le ponemos esa exigencia, se convierte en una condición para que exista o para que sea objeto de fomento. Eso. El famoso mensaje. Es que no dan un mensaje positivo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje ni qué mensaje? No estamos haciendo comunicación institucional. No es eso. La relación con el turismo, con las conmemoraciones cívicas, todo eso, e incluso con la educación. Me parece importantísimo, evidentemente, la relación de la educación con las artes. Sin un componente artístico importante no hay educación posible, integral, coherente. Pero condicionar la necesidad de la existencia de un emprendimiento, de una obra, a que tenga un componente relacionado con la educación o con el turismo o con el mensaje favorable al país, la imagen país o la rentabilidad económica, me parece que es un error de entrada, y a veces caemos en eso. Desde las propias instituciones se cae mucho en ese error. Perfecto, muchas gracias Juan Martín, gracias a todos, gracias Patricio, gracias Gabriela. Ela, te quedaría un cierre, no sé si hay alguna intervención vía chat para cerrar, pero si no, me parece que bueno, con esta intervención de Juan Martín podríamos ir completando la actividad, y obviamente quedan muchísimas cosas para tratar, quizás en otra mesa podría ser posible. Sí, lastimosamente se nos hizo muy corto el tiempo, pese a que llevamos 2 horas, casi 2 horas conversando. Y bueno, que quede abierta la invitación, ¿no? Para que podamos seguir discutiendo y encontrando caminos que nos permitan de cara al futuro darle el espacio que se merece el arte y la cultura. Y también pensando un poco en que se nos vienen las elecciones y de alguna manera por ahí no hay que dejar que este tema no esté en las agendas electorales. O por lo menos hay que plantear las demandas y exigir, ¿no? Más allá del que después se puedan cumplir, pero por lo menos hacer visibles las exigencias. Eso de mi parte, no sé, Jorge, para cerrar. Nada, coincido con eso, es decir, cómo poder incidir en las agendas o en las plataformas, que son más o menos como los prólogos de los libros, muchas veces nadie lee ese tipo de propuestas, pero de alguna manera que esté presente el arte y la cultura es un poco la intención de estos espacios, y agradecerles nuevamente a nuestros 3 panelistas y a las personas que hayan seguido vía Facebook Live
la actividad. Gracias a ustedes. Un saludo. Gracias. Muchas gracias. Un gusto grande. Muchas gracias, un abrazo a todos. Chao, Pato. Chao, Jorge. Ela. Chao, Gaby. Martín.